Dios te bendiga mucho en este sábado. El anhelo de mi corazón, aleluya, es que Dios sea contigo, con tu casa, que el favor de Dios esté sobre ti, sobre tu familia de una manera especial. Bienvenidos aquí a tu programa Una Voz que Adora, donde juntos podamos aprender a relacionarnos más con el Espíritu Santo, aprender de su presencia, y cada sábado que el Señor nos bendiga con una palabra de aliento para nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo: exhortaos los unos a los otros, a los débiles en la fe. Es decir, que siempre hay una palabra de aliento para aquellos que necesitamos una palabra de bendición. Bienvenido aquí a tu programa Una Voz que Adora. Gracias por todas las personas que escuchan este programa. Gracias por sus comentarios. Gracias doy a Dios por cada persona que comparte esta bendición con sus amigos, familiares. Déjame decirle que es una gran bendición compartir la palabra de Dios. Damos bienvenida a este programa de gran bendición. Aleluya. Qué lindo es Dios, estamos enamorados de su presencia. Y aquí tenemos una reflexión para compartir en este sábado de gloria y de bendición. Ayer fue un día poderoso, tuvimos un tiempo de adoración allá en Miami con un grupo de adoración tremendo y estuvimos impartiendo la adoración allá en una iglesia. Fue de gran bendición, el pueblo recibió de su presencia y fue de gran bendición. Aleluya. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo, no solamente en Estados Unidos, en Norteamérica, sino en todas las naciones de la tierra. Viene algo grande para este mundo. Aleluya. Es la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Y aquí quiero compartirte una palabra. Vamos a estar compartiendo esta reflexión, y antes de comenzar quiero contarte una historia. Cuenta de una joven que estaba en su casa y decidió irse a bañar al río, una niña joven, y cuando va al río, cae al río y viene un cocodrilo y empiezan a debatir, empieza a pelear. El cocodrilo empieza a morderla, pero su madre la ve desde lo alto de su casa y corre a donde estaba ella y la logra. Empieza a debatir esa batalla cocodrilo, la niña, y hasta que logra sacar a la niña. Le encaja sus uñas y así, rasgando sus manitos, logra sacarla de ese peligro que estaba aconteciendo sobre esa niña. A los periodistas, al enterarse de aquella noticia en toda la ciudad, van a entrevistarla y le preguntan sobre esas heridas tan grandes que tenía en sus piecitos. Pero ella le dijo: no vamos a hablar de esas heridas. Vamos a hablar de estas heridas que están en mis brazos, que son las heridas de mi madre, que fueron las que me salvaron la vida. Y vamos a hablar en este día sobre esas heridas, o que te recuerdan tu proceso, o que te recuerdan tu victoria. Hay heridas en nuestra vida. Todos tenemos heridas. Todos hemos pasado por procesos de muchas cosas que han afectado y han causado heridas en nuestra vida. Muchas heridas, pero hay varios tipos de heridas. Hay heridas que te recuerdan el dolor, pero hay otras que te recuerdan la victoria y son las que te dan deseo de seguir adelante. Yo siempre he dicho algo: el desierto o te mata o te fortalece, pero en nuestro caso nos fortalece y nos hace más fuertes. Aquí en la palabra que quiero compartirte, hubo un hombre que entregó su vida por ti y por mí, que se llama Jesucristo. Aleluya, el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si analizamos la vida de Jesús en ese momento tan difícil, cuando estaba azotado, cuando estaba herido, cuando iba camino al proceso que nos traería salvación para ti, para mí, iba con muchas heridas. Iba con muchas heridas que ciertamente causaban mucho dolor. Pero esas heridas, al recordarlas nosotros, entendemos el proceso que pasó Cristo. Pero esas heridas de Cristo no eran para recordarlas como proceso de depresión, ni de dolor, ni de angustia. Esas heridas llevarían la victoria para nuestras vidas y para el mundo entero. Cristo pagó el precio. Fue lleno de heridas, pero las heridas de Cristo producían victoria. ¿Qué te digo con esto? Muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones que creen heridas. Y hay heridas que nos recuerdan el proceso grave que hemos pasado. Pero hay otras heridas que cuando las vemos, analizamos y entendemos que fueron parte de un proceso, pero que nos hicieron más fuertes. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay heridas que el enemigo te va a recordar para que tú caigas en depresión, para que tu fe vaya al piso. Pero Dios lo que quiere recordarte son esas heridas que un día Él tuvo en la cruz del Calvario, esas heridas que Él tuvo que tener para que tú no las tuvieras, porque esas heridas te tocaban a ti y me tocaban a mí, pero esas heridas Él la cargó sobre sus hombros, la cargó sobre su cuerpo, aleluya, para que usted y yo tuviéramos victoria. Por eso hay heridas que te causan depresión, que te causan dolor, pero hay heridas que te dan más fuerzas para seguir adelante. Esas son las heridas de Cristo, esas son las heridas que tenemos que recordar. Heridas que nos trajeron salvación. El enemigo pensó que lo había destruido. El enemigo pensó que lo había matado. Pero al tercer día resucitó y venció a la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Enfócate en las heridas que te causan victoria. Aleluya. Y no es en aquellas que te hicieron causar dolor, que te causaron depresión, que te causaron angustia, que aún todavía te han marcado y te siguen marcando. Pero Dios lo que quiere es que tú te enfoques en esas heridas que te llevarán a la salvación y a la victoria. ¿Qué te digo con esto? Levántate y vuélvete a Cristo. Y si el enemigo te tiene enredado, y si el enemigo te tiene ahí bajo opresión, bajo depresión, suelta eso en el nombre de Jesús, porque tú eres un hijo de Dios y Dios te entregó autoridad. Él pagó el precio. Dice la palabra que Él quebrantó, Él anuló toda acta de decreto que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. Dice que exhibió públicamente a todo principado, todo demonio, todo potestad, todo venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decirte que tú tienes la victoria. No es que va a venir la victoria, es que tú la tienes ya en el nombre de Jesús. Y cuando tú te atreves a creerle a Dios, algo pasa, algo sucede en tu vida. Así que olvida el pasado, olvida las heridas que te causaron el dolor, el proceso. Enfócate en aquellas que te hicieron más fuerte. Y recuerda esto: el desierto en nuestras vidas existen dos cosas: o nos mata o nos fortalece. Pero en nuestro caso lo que hace es fortalecernos, porque los hijos de Dios caminan en bendición y caminan en victoria. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Cuando analizamos toda la historia de la Biblia, los apóstoles, ministros, toda la gente de Dios que pasó proceso, esa gente entendían que esas heridas iban a causar bendición en su vida. Dice la palabra de Dios: bienaventurados son aquellos que por mi causa os vituperen, os maltraten, todas estas cosas. Es decir, hay heridas que producen salvación. Dios quiere que te enfoques en eso, que cambies tu mentalidad. Suelta todo lo que te quite paz, suelta todo lo que te quite la bendición de Dios en tu vida. Es hora de mirar hacia adelante, mirar al propósito, al diseño de Dios y a lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. Nada, quería bendecirte con esta palabra. Enfócate en las heridas que te llevan a la victoria, y esa tienes que recordarla bien claro, que son las heridas de Cristo. Cristo sufrió todas esas heridas, todo ese dolor, para que ni usted ni yo lo sufriéramos, porque
El pecado causa heridas internas. Hay heridas externas que al tú mirarlas recuerdan mucho proceso, mucho dolor, pero hay heridas internas que causan tanta depresión que hoy en día mucha gente ha sido muy heridas con heridas que llevan por dentro. Pero Dios quiere cambiar tu mentalidad. Dios quiere que te enfoques en la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que te llena, que te santifica y que te prepara para una adoración diferente. Damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de cada uno de tus seres queridos. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios es el centro de nuestras vidas. Dice Jesús: es necesario, os conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. El Espíritu Santo es la persona más hermosa. Es aquel que está contigo, que te guía a toda verdad, que te alienta, que gime, que intercede por ti al Padre con gemidos indecibles. Aleluya. Por eso tenemos que darle honra al Espíritu Santo, que nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Así que nada, te bendigo en este día poderoso y recuerda esta palabra. Hay heridas que te recuerdan el proceso y el dolor, pero hay otras heridas que te recuerdan la victoria y te hacen más fuerte. Cambia tu mentalidad y enfócate en el reino y solo en lo que viene. Aleluya. Deja el pasado. Sigue adelante y enfócate en lo que Dios va a hacer contigo y con tu casa. Dios te bendiga mucho en este día. El anhelo de mi corazón es que Dios haga y cumpla su propósito en tu vida. Apóyanos en oración, siguen orando por este proyecto, este ministerio de adoración. Estamos creciendo. Para la semana que viene les tengo sorpresa de lo que Dios está haciendo. Estamos expandiéndonos en el nombre de Jesús y estamos alcanzando, estamos bendiciendo en el nombre de Jesús. Dios nos ha abierto puertas y nada, les tengo una sorpresa para el sábado que viene. Vamos a estar poniendo algunos videos de lo que Dios está haciendo en este ministerio de una voz que adora. Adorar no es solo cantar, eso forma parte del diseño. Adorar es una vida agradable ante Dios. Eso es adoración. Y pues nada, te exhorto para que nos apoyes en oración. Oren mucho por este ministerio. Compartan esta palabra de bendición, porque sé que muchas personas están pasando por esta situación. Enfócate en las heridas que te lleven a la victoria, no en aquellas que te recuerden cuán miserables hemos sido. Así que te bendigo mucho en este día y que la paz de Dios sea contigo. Shalom. Aleluya.